Buenas noches, soy Enrique Gómez. Gracias por seguir en esta conversación donde realizamos un recorrido de datos e investigación para conocer a México en contexto. En esta emisión platicaremos sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Esto en el marco de las presiones que ha instrumentado el gobierno de Estados Unidos para imponer un arancel del 25% a importaciones provenientes de México. Y como usted recordará, el capítulo más reciente de esta historia es que la aplicación de estos aranceles se pospone por segunda ocasión y la nueva fecha en la que entrarían en vigor sería el próximo 2 de abril. Pero esto, ¿qué significa? ¿Cómo impactaría a la economía mexicana este tipo de aranceles? Además, los aranceles de Estados Unidos serían una medida de presión permanente para políticas migratorias y de combate al narcotráfico de México. También recordemos que cifras de la Secretaría de Economía de México indican que entre enero y noviembre de 2024, Estados Unidos importó poco más de 466,000 millones de dólares en productos provenientes de México, lo cual superó las exportaciones de Norteamérica a nuestro país. Un dato que también nos ayuda a explicar este tema de los aranceles. Y para desmenuzar este tema, para analizar este tema, hoy tenemos como invitada a Aribel Contreras Suárez, doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña y consultora en asuntos internacionales. Y también nos acompaña Pablo Mejía Reyes, doctor en Economía por la Universidad de Manchester y profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas noches a ambos y antes de iniciar la conversación vamos a conocer un banco de datos que hemos preparado sobre este tema. Adelante, por favor. La política arancelaria de Estados Unidos se ha convertido en una medida de presión para el gobierno de México. El 6 de marzo, el gobierno de Estados Unidos determinó que será hasta el 2 de abril cuando se apliquen los aranceles a productos mexicanos. Es la segunda vez que se pospone esta aplicación de impuestos a productos mexicanos que crucen la frontera norte. Esta política de presiones y dilaciones contrasta con la histórica relación comercial entre Estados Unidos y México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, de enero a noviembre de 2024, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos ascendió a 776,046 millones de dólares. Esta cifra posiciona a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, con lo cual supera a Canadá y China, quienes en el mismo periodo de 2024 registraron un intercambio comercial con Norteamérica de 698,753 millones y 532,395 millones de dólares, respectivamente. Destaca que en la balanza comercial entre México y Estados Unidos, el resultado es favorable para nuestro país. Y es que en el periodo de enero a noviembre de 2024, Norteamérica importó 466,626 millones de dólares en productos provenientes de México. En contraste, en el mismo lapso, Estados Unidos exportó productos hacia México por un monto de 309,421 millones de dólares, lo cual podría ser otro argumento de la administración Trump para instrumentar las medidas arancelarias. Bien, pues comencemos con este análisis. Doctor Pablo, me gustaría que comenzáramos con el fundamento económico de los aranceles. Es decir, ¿para qué sirven? ¿Para qué se aplican en las importaciones de los países? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en esta ocasión. Ante esta problemática tan compleja que enfrentamos por esta política un poco errática, un poco abrupta del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles, bueno, en principio tendremos que decir que un arancel es un impuesto que se cobra en este caso a los productos que se compran desde otro país, es decir, las importaciones. ¿Por qué los introduce, por qué los impone un país a las compras que hace de otros? Bueno, puede haber dos razones principales. Por un lado, para impulsar la producción interna de ciertos productos que se consideran importantes. Es decir, si un país compra bienes de otro, es porque los productos de ese otro país son más baratos.
que los que se producen internamente. Si se le cobra un impuesto al producto importado, entonces su precio se incrementa y da oportunidad de que la producción nacional se desarrolle. Esto, sin embargo, se traduce en un incremento de los precios que va a pagar el consumidor, aun cuando las empresas, sea la exportadora, sea la importadora, sea la comercializadora, pueden absorber parte de ese mayor costo. Al final, una cierta proporción de ese impuesto se refleja en mayores niveles de precios y esto pues va a depender obviamente de qué tanto responden los productos a los cambios en los precios. Entonces, si un producto responde rápidamente al precio o en una magnitud importante, entonces la empresa, algún tipo de esta empresa, podrá absorber parte de esos costos y viceversa. A la larga, se busca entonces que con ese impuesto, pues se produzca internamente ese bien que antes se importaba, un poco esto que en América Latina se conoció como la sustitución de importaciones en la década de los 50, 60 principalmente. Pero como esa experiencia ha demostrado, pues a la larga también puede ser que los productos que se generan internamente sean siempre más costosos que los del exterior y que la calidad de estos pues sea menor. Entonces una desventaja que se puede generar a lo largo del tiempo, aun cuando el objetivo sea aumentar la producción y el empleo nacionales. Y Así por es, otra doctor. parte, como también se ha Ahí, mencionado en ahí me esta. gustaría, doctor, darle la voz a la doctora Aribel. En este tema de los aranceles, en su aplicación, ¿qué tanto afectarían a la economía mexicana por lo que explica el doctor Pablo Mejía? ¿Cómo estaría preparada la economía mexicana para enfrentar este reto? Pues antes que nada, un gusto saludarte, Enrique, y sin duda este tema de los aranceles tiene muchas miradas. La primera es que un arancel en teoría debe de ser impuesto por un argumento comercial, es decir, si México hiciera dumping, si el gobierno estuviera aplicando subsidios, entonces el gobierno de Estados Unidos tendría razones de peso para implementar este arancel frente a lo que México le vende. Sin embargo, esto no es así, es un tema meramente político. Entonces, a tu pregunta, sin duda México no está listo ni preparada las cadenas de suministro ni el sector exportador para enfrentarse a que pudiéramos tener ahora menor competitividad al momento de entrar a una aduana de Estados Unidos, porque ahora se enfrenta a un arancel. Y aquí la pregunta sería, ¿está listo Estados Unidos a enfrentarse a estos aranceles, a sus principales socios comerciales como son Canadá, China y México, por la afectación a sus cadenas de producción y porque entonces el consumidor final en Estados Unidos estaría absorbiendo este impuesto? Grandes interrogantes sin duda, y me parece que ahora el gran reto para México es abordar el tema político, que es migración y fentanilo, para que la amenaza arancelaria se puede ir difuminando conforme avance el tiempo. Y que van combinados. Y doctor Pablo, me regreso a la respuesta que nos daba. ¿Cómo precisamente esto que comentaba afecta al bolsillo, afecta al ciudadano común y corriente, tanto de Estados Unidos como de México? Bueno, como comentaba ya antes, la introducción del impuesto encarece los productos y al final de cuentas, en principio, los ciudadanos estadounidenses pagarán un precio más alto. Además, esto se presenta en un momento completamente inoportuno porque la inflación a nivel internacional y en Estados Unidos en particular venía a la baja y se ha resistido para llegar a la meta que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, que es de 2%, todavía anda arriba, y entonces la introducción de un impuesto que va a elevar los precios, pues puede revertir el proceso y puede detener la baja que se había presentado en las tasas de interés. La reducción de las tasas de interés podría haber contribuido a reactivar la economía de Estados Unidos, aumentando el consumo y la inversión. Pero si ahora suben los precios, esa baja en la tasa de interés se va a detener por lo menos, si no es que vuelve a aumentar, y como consecuencia puede pues impactar negativamente en consumo e inversión y podría inducir una reducción en el crecimiento económico y si fuera más grave la situación, pues una contracción o incluso una recesión, lo que nos afectaría pues directamente a nosotros. Pero incluso en la ausencia de una recesión, pues el hecho de que sean más costosos las compras desde México, pues haría que estas podrían disminuir o se redujeran. Y eso podría provocar una reducción en la producción de México y en el empleo nacional. Entonces, como dicen, la introducción de un arancel en ese contexto afecta a todos y los afecta negativamente. Ya se han visto respuestas a este tipo de política en los mercados internacionales y si la situación se mantiene de esta forma, pues la incertidumbre y todo lo que eso conlleva podría agravar la situación más todavía.
Y sin duda, doctora Aribel, también esta coyuntura pues es un momento de oportunidades. Se habla, por ejemplo, de fortalecer el mercado interno, el mercado nacional, pero ¿cuáles serían esos pasos correctos que se deben dar precisamente para fortalecer el mercado al margen de la imposición o no de aranceles? Ante tu planteamiento, Enrique, porque estamos en un cuestionamiento de si en realidad lo que queremos o lo que quisiera Estados Unidos o inclusive Canadá es un retroceso a un modelo de sustitución de importaciones. Es decir, en realidad estamos listos para dejar de consumir un producto que compramos desde afuera para buscar opciones internas. ¿Cuántos productos de repente vamos al supermercado y en realidad hay una opción mexicana? A lo mejor nos gusta más o a lo mejor el precio interno de este producto sí es más atractivo que el del producto que compramos de otro país, pero tiene mucho que ver desde el posicionamiento de la marca aquí en México y las características de ese producto. Entonces, realmente es ver cuál es la estrategia que el gobierno mexicano quiere determinar, si en verdad el sector empresarial estaría listo para que la sociedad mexicana se enfoque a esta promoción de consumo interno. Y el tercer planteamiento es derivado a esta globalización donde la producción se estuvo fragmentando y que era un avance que vivimos desde el pasado. ¿Por qué no mejor, en lugar de estar visualizando hacia el pasado, por qué no vamos hacia el futuro en una apuesta, perdón, por la diversificación comercial? No solamente tenemos el TEMEC, tenemos una gran diversidad de acuerdos comerciales y me parece que esta es la coyuntura perfecta para poder accionar el botón y aprovecharlos. De acuerdo, sin duda es un momento, sí, de emergencia, pero también es un momento de oportunidades, doctora. Estamos hablando sobre los aranceles que plantea imponer el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de México. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí, a México, en contexto. Ya estamos de regreso en este análisis donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. En esta ocasión estamos hablando de los aranceles que plantea instrumentar el gobierno de Donald Trump a productos mexicanos. Nos acompañan los especialistas Aribel Contreras y Pablo Mejía. Antes del corte hablábamos sobre todo este tema de los aranceles y lo que significan para la economía de México y también para la economía de Estados Unidos. Ahora analicemos ¿qué han sido estos amagos de aranceles y cómo influyen precisamente tanto en la política migratoria de México como en la política de combate al narcotráfico de México? Doctora Aribel, estos elementos de los aranceles se están convirtiendo, sí, en una medida de presión, pero también ya llegan al grado de estar vulnerando los propios derechos de México. Pues mira, sin duda Donald Trump ha llegado en este segundo mandato con una perspectiva neoimperialista, es decir, querer expandir los tentáculos de Estados Unidos. Él lo dijo, la era dorada, hay que regresar, queriendo comprar Groenlandia, que Canadá sea el Estado 51, adquiriendo de vuelta la autoridad que administra el Canal de Panamá. Y sin duda, en el caso de México, visualizamos que él está implementando medidas neoproteccionistas, es decir, utilizar al arancel como un arma para negociar temas que nada tiene que ver con la agenda comercial, son temas políticos, y que en esta antesala para el próximo proceso de revisión del TEMEC, pues ya pudiéramos estar visualizando por dónde vienen los trancazos, y México tiene que estar alistándose algo que no tiene, que es el equipo de negociadores que tendrán en su momento que estar siendo expertos en las disciplinas, conociendo la parte técnica para dar esta batalla. Pero mientras eso sucede, sin duda México se encuentra hoy nada más con el bomberazo y viendo qué extintor
político agarrar para apagar el fuego. Y ahí es donde me parece que es una gran área de oportunidad de no nada más estar reaccionando, sino en realidad tener una estrategia, porque Trump, él se va por la libre con el tema de los aranceles a sus socios comerciales estratégicos y a los que no lo son. Y esto apenas es el inicio, Enrique. Viene todavía los aranceles al acero, al aluminio, posiblemente al cobre, y ya está una investigación con respecto a la madera, materias primas importantísimas para las industrias de Estados Unidos. Así que México tendría que estar haciendo prospectiva para anticiparse a los siguientes movimientos de este ajedrez del comercio entre Estados Unidos y México. Como bien dice, es un ajedrez y hay que estar preparados para el siguiente movimiento. En este caso, doctor Pablo, precisamente al ser ya los aranceles o estar siendo considerados como una medida de presión, de constante estira y afloja, decir frena la migración, la política contra el narcotráfico no es la correcta, estaríamos hablando que esto también afectaría a la inversión, es decir, cómo afecta a la economía mexicana el que estemos en este constante juego de presiones. ¿Hay riesgos respecto a la inversión que podría llegar a México? Completamente un ambiente de incertidumbre que no habíamos visto en mucho tiempo, digamos. Estamos acostumbrados un poco más a que la incertidumbre la generamos nosotros, con ciertas reformas desde el gobierno anterior, el nuevo gobierno, etcétera. Creo que algunas de ellas con efectos magnificados en la visión de varios grupos de distinta naturaleza. Pero la incertidumbre económica usualmente venía de los mercados internacionales, de ciertos choques, pero no de la estrategia de un presidente. Y en este caso, bueno, pues Donald Trump es un personaje sui generis. O sea, la forma como maneja la diplomacia de Estados Unidos es una cosa que no se había visto nunca. Digamos, la diplomacia está ausente completamente, ¿no? Y particularmente en el tema del narcotráfico o de los trabajadores ilegales, bueno, pues está viendo un lado del problema. Está viendo el problema desde la oferta que llega a ese país, pero no reconocen la demanda. Los trabajadores ilegales ocupan una proporción importante de empleos en diferentes sectores centrales como el agropecuario, el restaurantero, la construcción. Hay un consumo grande de estupefacientes en Estados Unidos y eso no se reconoce, se quiere atacar solamente desde lo que llega de fuera, ¿no? Y creo que ese es un problema para poder resolver todo esto. Entonces, Así es, doctor. ante esa situación, pues se genera una gran incertidumbre que lleva a los empresarios y a los consumidores a detener sus gastos. O sea, si no voy a saber qué va a pasar a partir del 2 de abril, pues entonces tengo mi inversión para esperar y tener más información. Los consumidores mismos, si yo iba a comprar un auto, un refrigerador, etcétera, pues voy a tener que esperarme a ver. Y en ese contexto, pues obviamente toda esa incertidumbre, pues inhibe la demanda agregada y, como decía antes, pues puede provocar una contracción económica que se extendería en este todavía contexto de globalización, pues a muchos países del orbe. Así es, doctor. Y doctora Aribel, regresando al punto que comentaba usted, del ajedrez en el cual estamos involucrados, ¿estaríamos acostumbrándonos a este tipo de negociaciones casi mensuales para hacer como un corte de caja a Estados Unidos de lo que está haciendo en materia de inmigración, en lo que está haciendo en materia de combate al narcotráfico, con esa siempre presión de los aranceles? ¿Cómo responder precisamente a eso y cómo dar una jugada correcta en este ajedrez que usted planteaba? Pues mira, en este Trump 2.0, donde vemos su propio ajedrez de él, geopolítico, el ajedrez geoeconómico, es en este precisamente donde él está aventando dardos políticos y comerciales con los aranceles para ver qué logra de beneficio. Yo veo a un Donald Trump en este segundo mandato queriendo gobernar al país como si fuera una gran empresa. Para él, el déficit comercial que tiene Estados Unidos frente a México, es decir, ellos nos compran más de lo que Estados Unidos le vende a México, para él un déficit es una pérdida. ¿Cómo es que no va a tener ganancia? Entonces, me parece que esto va a ser como si fuera un examen mensual. Pruébame y compruébame que cada mes sí estás pasando la prueba para irte aventando el bote cada mes
para irte levantando este castigo, porque no es posible que tú me estés vendiendo más de lo que yo a ti te pueda vender. Entonces, de esta lógica y en esta narrativa que él solo se ha venido creando, le queda muy bien a él porque son promesas de campaña y esto con respecto a México abona a su capital político porque le abona a su agenda doméstica. Entonces, fíjate qué interesante cómo los temas de política exterior y de política comercial de Estados Unidos se convierten en el alimento perfecto para su base electoral en vísperas de que en año y cacho vendrán las elecciones intermedias de Estados Unidos y será este corte de caja político, pero de Estados Unidos hacia los republicanos, principalmente hacia Donald Trump. Así es, está realizando su juego. Aquí la respuesta pues debe venir obviamente de México. Y doctor Pablo, otra alternativa que precisamente se ha planteado es el buscar nuevos socios. ¿Es posible? ¿Qué tan factible es que México, aprovechando también esta coyuntura, establezca o fortalezca lazos comerciales con otras regiones? Bueno, ese es uno de los grandes retos, de algunos de los objetivos que se han planteado desde mucho tiempo para la economía nacional, hacerla menos dependiente, para hablar en castellano llano, no integrada necesariamente, sino dependiente altamente. El problema que tenemos ahora es un proceso en el cual efectivamente Donald Trump está jugando su ajedrez, pero de repente quiere tomar la reina del rival y jugar con ella. Ese es el problema, pues las reglas no se están respetando. Entonces, creo que desde un punto de vista geopolítico no vería bien Estados Unidos que México buscara alternativas formales. Se habla, por ejemplo, de que México se integra a los BRICS. Creo que eso creará un poco más de conflicto todavía, ¿no? Creo que la palabra clave para diversificar los mercados en este contexto y en todos los que hemos pasado es productividad. El problema que tenemos, me parece, es que México está muy cerca de Estados Unidos y eso se ha aprovechado en las últimas décadas. Pensar en abastecer, a pesar de todos los acuerdos comerciales que se tienen, pensar en intercambiar, digamos, una proporción significativa del comercio con Europa, con Asia, incluso con Sudamérica, pues tiene el problema de la distancia. Para compensar esa distancia tendríamos que ser más productivos, producir a costos más bajos de manera que fuéramos competitivos en esos mercados. Y de cierta forma, pues desaprovechar, entre comillas, sobre todo por este contexto que tenemos ahora, pues el mercado más grande. Entonces ha sido más fácil para el empresario nacional y para las transnacionales que se han establecido en México, pues abastecer el mercado de Estados Unidos. Entonces, si quisiéramos diversificar los mercados, tenemos que trabajar en eso. Ahora, esta situación nos ha traído a un punto que no queremos reconocer. La economía nacional requiere de estrategias de competitividad basada en productividad, por un lado, y por otro lado también de fuera nos vienen presiones para controlar la delincuencia. Entonces esto puede ser un efecto benéfico en muchos sentidos para la economía nacional y para la sociedad. Digo, es una pena pues que estas presiones o que estas acciones se tomen por presiones externas, pero al final el resultado puede ser positivo en ese sentido. Y para eso requerimos pues otra vez tiempo. El impacto del arancel, el impacto negativo del arancel es de corto plazo. Los posibles efectos positivos que pudiera haber en ese sentido, pues requieren tiempo y eso es lo que no tenemos ahora. Efectivamente, con un personaje que cambia de opinión todos los días o todas las horas, pues tenemos que ir pues, respondiendo, pero detrás debería haber una estrategia de más largo plazo para tener una economía más fuerte, más competitiva, mejor integrada a las cadenas globales de valor. Gracias, doctor. Pues creo que estamos llegando a una conclusión donde México enfrenta una coyuntura clave tanto en el aspecto económico como político. Les rogaría que en un minuto pudiéramos concluir sobre una recomendación que de manera muy específica pudieran realizar en este juego de ajedrez en el cual estamos involucrados en esta era de la administración Trump. En un minuto, por favor, doctora, si pudiéramos concluir, ¿cuál sería esa recomendación general o el siguiente paso que se debería dar precisamente para fortalecer esta respuesta que tiene o que está dando México en esta relación bilateral con Estados Unidos? Pues mira, las fichas de este ajedrez por parte de la sociedad civil deben de ser no correr con pánico a una casa de cambio y un banco a comprar dólares creyendo que esto ayuda, porque al contrario, esto genera más incertidumbre y eleva más el precio del tipo de cambio. Dos, como empresas, trazar
sin duda escenarios viables contemplando la coyuntura geopolítica, acercándose a expertos, a consultores que pudieran guiar en distintas estrategias a corto, mediano y largo plazo. Y las fichas del gobierno federal urge un cambio ya de embajador de México frente al gobierno de Donald Trump. Urge que se trace una estrategia y que no nada más se estén cachando las bolas de fuego y viendo cómo reaccionar. Y sin duda que no nada más el diálogo sea gobierno-empresa, sino también que se considere y contemple a la academia. En Europa y en Estados Unidos, la parte de las voces de la academia tienen un gran eco. En México no es así. Así que me parece que con estas fichas podemos fortalecer la jugada y hacer jaque mate. Sin duda, ahí está la jugada maestra que usted está recomendando, doctora. Doctor Pablo, en un minuto, sus recomendaciones generales específicas, ¿cuáles serían? Bueno, además de lo que comenta la doctora, creo que es necesario, evidente, la necesidad de estar negociando constantemente con el presidente de Estados Unidos. Como decía ella, parece un examen de cada mes, ¿no? Entonces hay que estar reportando qué se está haciendo. Yo decía, él solamente quiere saber qué está haciendo el otro, pero no qué están haciendo ellos para combatir esa problemática, por un lado. Y por otro lado, pues también es el momento de que cada quien haga su tarea. El gobierno debe cumplir con su tarea básica, que es el que las instituciones funcionen mejor, que la infraestructura esté en condiciones apropiadas, que se invierta en capital humano para fortalecer las bases que podrían hacer de esta economía una más productiva. Y por el lado del sector empresarial, pues se requieren más innovación, más riesgo en inversiones que pudieran basarse en esta innovación, en la contratación de capital humano altamente calificado, de modo tal que, pues eventualmente trabajemos en el largo plazo para hacer de este un país, pues más fuerte, que resista mejor a los choques que experimenta de diferentes tipos y que ahora, pues son inesperados. Ya pasamos por una pandemia, ahora por un presidente errático. Entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de choques y esas son las estrategias más apropiadas. Gracias. Pues agradezco la participación de los especialistas Aribel Contreras y Pablo Mejía. Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos han vivido distintos capítulos, de un tratado de libre comercio a los amagos de aranceles combinados con exigencias migratorias y de combate al narcotráfico. Tiempo de constante negociación. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado esta noche, donde volvimos a conocer a México en contexto. Muchas gracias.